Dios les bendiga. Es un gusto poderles saludar nuevamente y le doy gracias a Dios por darme este momento para compartir con cada uno de ustedes una pequeña meditación de su santa y bendita palabra. Hoy vamos a estar meditando por qué tenemos que revestirnos de humildad. Porque Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Y vamos a estar leyendo en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, y la palabra de Dios nos dice así: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y a todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí la palabra de Dios nos exhorta a cada uno de nosotros a que cuando el orgullo quiera entrar a nuestra vida, que nosotros nos volvamos a revestir de humildad, porque la palabra de Dios nos dice acá en este versículo que Él resiste, dice, al soberbio y da gracia al humilde. Y aquí podemos ver que cuando el apóstol Pedro estaba escribiendo esta carta, aquí le está hablando a los jóvenes. Dice que los jóvenes, las personas que espiritualmente no tienen mucho entendimiento en lo que es tal vez la palabra de Dios, en lo que es la vida espiritual. Entonces por eso acá dice: igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos y a todos, sumisos unos a otros. ¿Por qué? Porque muchas veces suele pasar que tal vez se nos acerca el pastor, que es un anciano de la iglesia, no porque tal vez sea de la edad que ya sea anciano, sino espiritualmente. Se acerca a nosotros y nos corrige con la palabra de Dios. Muchas veces nosotros quizás no recibimos esa exhortación humildemente. Entonces por eso Dios nos dice acá que si nosotros no recibimos esa exhortación humildemente, entonces nosotros somos soberbios. Y dice la palabra de Dios que Él resiste al soberbio y que da gracia al humilde. Entonces cuando nosotros nos humillamos, ahí es cuando Dios se agrada y nos da esa gracia a nosotros para que nosotros podamos vivir una vida agradando primeramente a Dios y también que sea de beneficio para las personas que nos rodean a nosotros. Porque si nosotros tenemos un corazón que es altivo, eso no lleva ningún beneficio ni para nosotros ni para las personas que nos rodean. Y también ante los ojos de Dios, Dios no nos mira con agrado. Entonces acá Dios nos dice: revestidos. ¿Qué revestidos? Que nosotros cuando ya miremos que tal vez quiere subir el orgullo, quiere entrar el orgullo en nuestra vida, ahí es cuando nosotros tenemos que revestidos otra vez, ¿verdad? De decir: esto no le agrada a Dios, y ser humildes, como nos dice San Mateo capítulo 11, versículo 28, cuando Jesús dijo: llevad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligero. Sabemos que en la vida espiritual van a venir muchas cosas que nosotros quizás en el momento no las vamos a entender, pero por eso Dios nos ha dejado su santa y bendita palabra, y también por eso tenemos personas que Dios le llama acá la palabra de Dios ancianos. Que son ancianos? Personas que tienen más conocimiento en la palabra de Dios, personas que han vivido más la palabra de Dios. Entonces
se acercan a nosotros y nos dan un consejo a través de la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que ser humildes, recibir ese consejo que nos dan para poder crecer en la vida espiritual, porque si nosotros no dejamos, ¿verdad? Que primeramente que Dios nos guíe con su palabra, y si otro hermano nos da un consejo o nos exhorta a través de la palabra de Dios, ser humildes y recibir ese consejo, recibir esa exhortación, porque si nosotros no somos humildes y nos comportamos soberbio, la palabra de Dios dice que Dios resiste. ¿Qué resistir? O sea, es como Dios rechaza eso. A Dios no le agrada eso. Entonces tenemos que nosotros revestirnos de humildad para hallar esa gracia ante Dios. Así es que estamos viviendo, o sea, estos tiempos que son tantas cosas las que están pasando, y a veces quizás creemos que otra persona está tomando beneficio de nosotros, y muchas personas dicen, mira, no te dejes, no seas tonto, mira esto, mira lo otro. Y sabemos que si nosotros, ¿verdad? Somos humildes y le pedimos a Dios dirección, entonces allí nosotros vamos a encontrar esa gracia de Dios, y Dios nos va a guiar, como dice su palabra, que su palabra nos enseña, nos redarguye, nos instruye, nos corrige. Entonces, ¿para qué? Para que nosotros podamos ser de bendición, primeramente con las personas que nos rodean, y también de bendición para el cuerpo de Jesucristo, porque nosotros, la palabra de Dios dice que somos miembro del cuerpo de Jesucristo, y que todo lo que nosotros poseemos, si poseemos un talento, si poseemos un don espiritual, eso es para beneficio de la iglesia, no es para beneficio mío. Así es que tenemos que prestar atención y meditar en la palabra de Dios, no dejarnos llevar tal vez por el orgullo, sino que dejarnos llevar por la palabra de Dios, ser humildes, porque encontramos, como dice la palabra de Dios en San Mateo, que dice que encontramos esa paz para nuestra alma. ¿Por qué? Porque estamos dejando que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas, que el Espíritu Santo sea guiándonos a toda verdad. Y así es que cuando alguien se nos acerca a nosotros y nos dé un consejo o nos dé una exhortación con la palabra de Dios, si algo que nosotros no estemos haciendo correctamente, como viviendo una vida cristiana que le agrade a Dios, si un hermano se acerca a nosotros para exhortarnos con la palabra de Dios, hay que ser humilde, porque no hay que exaltarnos, no hay que ser soberbios, porque acá la palabra de Dios nos dice que eso no le agrada a Dios, es algo que Él, o sea, rechaza o se opone a las personas que son soberbias. Así es que ha sido un gusto haber compartido con ustedes esta pequeña meditación de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios les fortalezca a seguir adelante cada día. Y recuerden que Dios está con nosotros, y que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios les bendiga. Hasta la próxima.